Señores, tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Gustavo, buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos en la cresta de una ola que de algún modo nos conmueve a todos, que inmersos, como es imposible verlo de otra manera, inmersos en una serie de desconciertos, de dolores, de preocupaciones, y sin embargo también obligados a reflexionar, a intentar de ser justos, y por qué no, desde la perspectiva del manejo del Estado, del gobierno, también a ser, me imagino, eficientes, eficaces. Y esto implica estar atravesado como sociedad por muchas aristas, por muchos vectores, y yo advierto que estamos un poco desconcertados, ¿no? Desde la perspectiva de tu rol de sociólogo, por un lado, y también, en el sentido estricto del término, de gobernante, ya que sos el director de una agencia del Ministerio del Interior, ¿cuáles son las primeras reflexiones que se te ocurren a propósito, sí, claro, del caso Brisa, del espantoso desenlace de esta niña, pero también el de muchos otros que se han acumulado en breve lapso? Bueno, en primer lugar, que evidentemente estamos todos afectados por el estupor, el espanto, la bronca. Creo que esas son las sensaciones que uno tiene cuando pasan este tipo de cosas. Y independientemente de que uno tenga que mantener la calma, obviamente por el lugar donde uno está, a mí que me ha tocado estar bastante cerca en lo personal del equipo que realizó la investigación sobre el caso de Brisa en particular, me ha tocado dialogar con la madre, con el padre, con la escuela donde ella iba, con los maestros, con sus principales amistades. Evidentemente genera una situación que la catalogo de esa forma, de bronca, de estupor y de indignación. Por eso hay que tratar de mantener, cuando uno sale de ese estado de conmoción y empieza a mirar, cómo abordar de aquí en adelante también algunas situaciones, o por qué algunas de estas situaciones se concretan. Tiene que reconocer en primer lugar que tiene ese estado de ánimo, claro, que no lo puede negar, yo no lo puedo negar, y bueno, realmente mantener una calma que a veces es difícil, ¿no? Yo en lo personal estuve en el velorio y estuve en el entierro de la niña, y realmente es algo que no tiene... que es muy difícil de procesar. Es muy difícil de procesar una situación de estas características, y es muy difícil de aceptar algunos argumentos también que se plantean sobre el por qué suceden algunas de estas cosas, como me parece también muy difícil. ¿A qué te referís con eso, Gustavo? Claro, por ejemplo, con tratar de ubicar esto solamente en un problema individual de una persona, en a veces adjudicarle, durante los días de la búsqueda se le adjudicó culpa a la familia. La gente opina con un grado a veces de cinismo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la niña se tomaba el ómnibus para ir a la escuela? Porque los niños en general van caminando a la escuela, van en ómnibus, en una sociedad donde, bueno, aspiramos a poder vivir sobre determinados patrones, que se ubique
y que se trate, como se hizo, ¿no? Que se trate de ubicar la responsabilidad en la familia, me parece algo terrible. Que haya gente que se haya aprovechado de esta situación. Me tocó a mí ver videntes que se presentaban en la escuela o en la familia y pedían 5.000, 8.000 pesos para poder ver mejor dónde estaba la niña. Una persona que... Perdón mi ignorancia, sí. Y a lo mejor vos no sos abogado, pero como estás en... ¿Esa no es una forma de delito? Es una forma... Sí, porque siento que ahora es con Brisa, mañana es con no sé quién y... Sucedió lo mismo en el caso de Rivera. Sucedió lo mismo en el caso de Rivera. Una gran indignación. Porque este tema de los videntes, digo. Ni siquiera estoy hablando de alguien que se cree con la posibilidad de ver... Yo sobre eso no opino. No cobrés, papá. O sea, dame 5.000 y así lo veo mejor. Sí, es así, sí. Es así. Sucedió lo mismo con el caso de la niña en Rivera, hace pocos días. Entonces, a eso voy, que en la sociedad, bueno, o la persona, por ejemplo, que puso en Facebook una foto de un policía y abrió una cuenta de Hábitat diciendo que el Ministerio del Interior había sancionado con 90 días a la persona que había hecho, a una de las personas que había participado en el allanamiento de la casa de este homicida, porque en el allanamiento le había dado una cachetada a esta persona. Es absolutamente falso. Es más, el jefe de policía de Montevideo acaba de hacer una denuncia, radicó una denuncia en la Dirección Nacional de Inteligencia por este tema. ¿Y qué pasó? Subieron al Facebook una foto de un policía retirado del año 2011 que vive en Artigas, con un uniforme de los viejos además, que cuando se enteró el hombre también quedó con estupor y radicó también él la denuncia. Además, me imagino que le habrá venido el hombre, que no vayan a pensar que yo estoy detrás de toda esta zona. Y el número de cédula a la cual están recaudando el dinero es de una persona que tiene antecedentes penales por hurto especialmente agravado, por estafa, etcétera. Es decir, también estas cosas aparecen y hablan de una sociedad que tiene reflejos más que bicéfalos en situaciones de este tipo. Bueno, eso tira es parte de la miseria humana que nosotros también como sociedad tenemos y a veces escondemos o queremos esconder debajo de la alfombra, porque hoy cuando suceden este tipo de cosas aparecen voces de todos lados diciendo, bueno, no, esto habría que solucionarlo de esta manera, de esta, de la otra, y realmente hay un oportunismo, y ni hablo del oportunismo político, que es otro capítulo, ¿no? Pero aquí estoy hablando de esta otra faceta, que lo digo con absoluta propiedad porque me tocó vivirlo a mí. O sea, yo estaba cuando pasaron estas cosas que estoy diciendo. Pero Gustavo, en todo caso, estos acontecimientos, muchos de los cuales alcanzaba con tener una cuenta en Facebook para advertirlo, ¿no? Quiero decir, no se necesitaba tener una cercanía especial que por tu trabajo obviamente tenés, a propósito de información más precisa. Parece en alguna medida tirar por tierra esa idea que tanto nos calma de que este hombre, este perpetrador de abusos y a la postre asesino, es una especie de monstruo alejado de todos nosotros y que vino desde un lugar extrañísimo a hacernos mal, ¿no? Porque las cosas que vos contás, muy básicas, muy mínimas, dan cuenta de que por lo visto monstruitos sabemos muchos más, entonces, ¿no? ¿Se entiende lo que...? Sí. Yo creo que hay... en la sociedad la maldad existe, ¿no? Y hay gente mala, que tiene malas intenciones. Yo no soy de los que creo que todos somos buenos. El buen salvaje. No creo eso, honestamente. Creo que hay gente que tiene gran satisfacción por hacer el mal, por hacer cosas, por embromar a la gente, o que no tiene ningún tipo de escrúpulos de ir a una casa donde hay una hermana o un padre o una madre llorando y desesperada buscando a una niña, y decirle cosas como estas, ¿no? Entonces, bueno, en relación al individuo que hoy está preso,
nosotros como Ministerio del Interior tenemos la absoluta convicción, por información y por evidencia científica. La policía no trabaja con videntes, eso es un mito que existe no sé de cuándo. Yo hace muchos años que estoy en el Ministerio del Interior, ya van para 7, es bastante, y nunca vi que la policía trabajara con videntes o con lo que hay son oportunistas, gente que realmente estafadores desde mi punto de vista, que juegan con el dolor ajeno, plantan pistas falsas. La cantidad de veces que la familia fue a ver algunos lugares en el entorno del barrio porque decían que la niña estaba ahí, fueron innumerables. Entonces, o gente que aseguraba absolutamente haber visto a la niña en un ómnibus, por ejemplo. También ese asunto puede darse, ahí le pido mano al sociólogo, también puede darse por la necesidad, ¿cómo decirlo? No encuentro términos adecuados. La necesidad de ser importante en una búsqueda que te lleva a una especie de autoengaño. Sí, eso es así. A mí muchas personas me han dicho, como por mi trabajo en televisión, me volví un poco más conocido que cualquier arquitecto o herrero de obra, ¿verdad? Uh-huh. Solo por eso, ¿no? Siempre lo he dicho. Y por el carnaval. Bueno, quiere decir... Por eso, por distintos trabajos me he vuelto más conocido, pero volverte más conocido no significa ser más meritorio en nada. Eso es lo que trataba de decir, ¿verdad? Yo por lo menos nunca me he confundido, o por lo menos he tratado de no confundirme. Y recuerdo personas, como soy hincha de Liverpool, pero soy de la curva de industria, esto que cuento lo digo para también ayudar a entender a nosotros, los seres humanos. Mucha gente que me asegura que me conoce de niño cuando mi padre me llevaba a la plaza de deportes de debajo del viaducto, uh-huh, después de salir de la escuela. Y yo soy de la curva de industria. Y nunca fui a esa plaza de deportes, nunca. Y me lo decían a mí, no a un tercero, a mí. Y yo, amablemente, respetuosamente, diciéndole, no, debes estar confundido, porque yo dice, no, ¿cómo que...? No quiero transformar nada, pero ¿se entiende? Totalmente. Y estoy seguro que personas, incluso hasta en su buena fe, vieron a la niñita de lentes que anda a saber qué, en tal, y sentían que era importante ese testimonio para... Sí. Ojo, hay gente que por eso quería separar uno y otro. Estaba hablando, ¿no?, de la mala fe, ¿no? Sí. Estaba hablando... Hay mucha gente que... Yo tengo capacidad del más allá, de ver cosas del más allá, pero si me da 5.000... Veo mejor. Papá, sos un chanta de primerísima. Claro. Y salí de acá. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hay que ponerse también en el lugar de una familia. Yo le pido a cualquiera de los que esté escuchando que por un segundo cierre los ojos, lo imagine y lo borre rápidamente, porque debe ser una situación absolutamente devastadora. Que uno esté buscando a su hija en la situación de que no saben, que se la tragó la tierra en primera instancia. Y que alguien venga así y bueno, realmente a veces en la desesperación la gente es muy manipulable y hace cosas que si no está bien rodeada, no está bien aconsejado, no tiene gente a su lado que pueda mantener esa calma, realmente es muy difícil y muchas veces se pueden cometer graves errores. Tengamos en cuenta que cuando sucedió lo de Rivera, hubo dos intentos de entrar por la fuerza a dos casas, donde la gente se empezó a convencer en menos de una hora cada vez que la niña estaba ahí y que el individuo que vivía en esa casa tenía responsabilidad directa sobre eso. Y suerte que la policía había desplegado había hecho un despliegue policial que preveía que tanta gente buscando y con desesperación funciona también con una lógica de que uno dice, me parece que es acá, y al tercero que pasa el comentario, es acá. Él me parece, ya lo borró. El teléfono descompuesto de la masa. Claro, y al octavo que transmitió eso ya sabe cómo llegó la niña ahí. Por supuesto. Y bueno, y había vecinos que decían que el día anterior habían escuchado golpes en la casa
y era que, por ejemplo, en un caso el individuo estaba arreglando una estantería, estaba colocando en el cuarto de la hija. Y en efecto hubo golpes. Sí, estaba colocando una estantería para los libros. Pero a lo que voy es que cuando ocurren este tipo de shock tan importantes, por eso dije lo del principio, hay que tener la capacidad de saber cuál es el estado emocional que uno tiene en ese momento y en este momento, y a la hora de reflexionar o de tomar decisiones, como por ejemplo habilitar un allanamiento o sostener determinado tipo de cosas, uno tiene que ser muy consciente de ese estado que uno tiene para poder calibrar si no se está dejando llevar, porque en este caso, en el caso de Rivera, perfectamente podría haber habido un linchamiento de 2 casos de personas que no tenían absolutamente nada que ver, y era imposible en esa situación donde uno tiene 50 personas en la puerta de la casa que están asegurando que tú tenés a la niña, era imposible mantener la calma para decir, bueno, a ver, en cualquiera de los 2 casos las personas dijeron, entren a mi casa, pero que entre un policía, no que entre una horda de gente. Yo no tengo nada, pero a ver, ese diálogo que puede ser muy simple, en una situación donde capaz que te tocan la puerta y dicen, ¿me permite entrar a su casa porque nosotros podemos tener la subsidia? Sí, pase. No fue tan sencillo en ese caso. Volviendo al caso de Brisa y volviendo al caso del asesino, la persona que está detenida, desde la perspectiva del Ministerio del Interior, lo acabas de decir, usted no tiene la menor duda que se trata del responsable de la muerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Ante ese hecho, bueno, incluso hay nuevos testimonios, nuevas imágenes. Ayer Subrayado publicó unas imágenes que lo muestran a él conduciendo su automóvil y la niña, lo que habla de algo que vos te escuché 2 o 3 días atrás, corregime por favor, lo que aparentemente sustentaría la hipótesis que el hombre ya conocía a la niña. Sí. ¿No es cierto? Es así. Ese conocimiento, ¿de qué modo o de qué forma pudo haberse generado? A través de esa otra hipótesis que la habría llevado en el taxi, incluso gratis. Cualquiera puede entender, una niña que está en la parada, de pronto va al taxi, este tipo de taximetrista, ¿no? Es decir, este hombre criminal, ¿no? Ve que la niña está ahí, seguramente se le arrima, le sabe cómo generar mínima confianza y lo hace incluso llevándola, sin que nada pase, ¿verdad? Esa puede ser una. Están los asuntos de la informática y la tecnología también que he escuchado por allí. ¿Qué se sabe al respecto a propósito de este caso? Bien, lo primero que se sabe para transmitir, yo lo reitero, también la tranquilidad y una manera de procesar un duelo responsable en este caso. Lo primero que se sabe es que esta persona es el asesino de Brisa. No hay absoluta certeza. Hay información que nosotros no podemos divulgar porque hay parte de esa información que tiene que ver con la acusación que el fiscal va a hacer en unos días, y por lo tanto hay una reserva, pero gracias al nuevo código los juicios son públicos y la gente va a poder conocer cuáles son las evidencias que nosotros estamos asegurando que existen, que lo vinculan directamente. Hay elementos en el proceso por lo tanto la responsabilidad está totalmente probada desde nuestro punto de vista. El individuo sigue negando absolutamente su participación, absolutamente. Pero eso no inhibe de que él tenga absoluta responsabilidad, porque hay cosas que no las puede tapar. Hay elementos que probablemente si él asumiera una responsabilidad, se podrían trabajar en forma y se podría llegar, digamos, a un nivel de detalle mayor de cómo fue que sucedieron algunos hechos. Hay efectivamente 2 campos de posibilidades. Pero no niega que tuvo cierto nivel de vínculo con la niña. No, ahora voy a eso. Sí, ajá. Sí. Él ese día ya la conocía a la niña. Eso sí. Lo que está en investigación es por qué vía fue que la
Estableció contacto. Que estableció contacto previo, pero que había un contacto previo, de eso no hay duda. Hay dos campos en esa línea que pueden ser complementarios. Uno es este hecho que que la niña subió al taxi que él maneja el jueves 16, ¿sí? Y la trasladó a la escuela. En principio, bueno, ahí la semana anterior. La semana anterior. Hay personas que la vieron subir, que identificaron previamente a que se supiera que esta persona era taxista, que se supiera cuál era el modelo de auto. Identificaron el auto, el modelo del taxi, incluso el número de matrícula, sin saber quién era, que esta persona, o sea, eso fue el día martes que se supo que antes que apareciera el cuerpo incluso, ¿sí? Y además la niña contó a sus grupos de amigos, a las dos amigas principalmente que tenía, este hecho. Pero no en su casa. No lo contó en su casa. Y por otro lado, hay un juego en internet al cual algunos de esos niños jugaban, algunos de los niños de la escuela, y particularmente del grupo de ella, jugaban, que genera la posibilidad de chatear en tiempo real, obviamente en tiempo real, para chatear y para intercambiar y tener juegos de roles también, que de acuerdo a la pericia que se ha hecho, hay bastante convicción de que por lo menos algunos de los perfiles con los cuales interactuaba Brisa son perfiles que tenían una intencionalidad bastante clara de poder captar información sobre sus actividades, y que no tenían un vínculo, ni un lenguaje, ni tampoco un diálogo entre niños, claramente. Pero supongo que debe ser, no sé, saco el supongo. ¿Se puede investigar si este hombre ha participado de este tipo de juegos? Sí, eso se está investigando. Lo que pasa que él, justamente, este tipo de criminales en general, y es la historia de él, en general, en su historial, guardaban una cantidad de, entre comillas, trofeos y evidencias que le hicieran recordar la situación anterior. De hecho, cuando él estuvo preso por primera vez, él había atacado a 4 adolescentes de un liceo de Montevideo. Y lo que hacía era las amenazaba con un cuchillo, las llevaba a un lugar, a una casa deshabitada, o a un lugar que no hubiera mucha protección, y les pedía que se sacaran la ropa, y se llevaba, después de abusar de ella, se llevaba la ropa íntima y la guardaba. Sí, como una forma de fetichismo. Exactamente, digamos. Y mantenía ese tipo de cosas. En estos casos, él después siguió escalando un poco en esa dinámica. Esos son datos que ya se conocen. Ahora incluso hay una denuncia de su expareja. Sí, hoy lo publica en portada del País, que estaba dispuesto que incluso esta semana le colocaran la tobillera, según... Y además ahora hay otra denuncia nueva que señala que él abusaba de las 3 hijas de su expareja, que es una denuncia que no hace su expareja, sino que hace alguien allegado a la familia. Ahora, porque a veces estas cosas suceden y la gente no las dice. Como pasó con el asesinato que hubo el fin de semana en Malvin Norte, que un padrastro mató a su mujer y mató a la niña, en una situación de violencia sexual absoluta. Niña a la que abusaba también, También. Se informó, ¿no? Exactamente. Entonces, hay... Bueno, eso que acabas de decir directamente nos interpela a todos, ¿no? Sí, claro, porque fíjense que, por ejemplo, ahora redondeo, hago un pequeño paréntesis, redondeo en un minuto estas dos hipótesis de cómo se vinculó, pero en el caso de Malvin, para no perder el hilo, yo vi con cierto... O sea, ¿qué es lo que sucedió en Malvin? Ahí una persona que vivía con su pareja, asesinó a la niña,
y asesinó a una niña de 8 años que estaba en segundo de escuela y asesinó a la madre. Y después se suicidó él. ¿Sí? Veo con cierto estupor que algunos vecinos declararon en la televisión que ellos sabían de que había una situación de violencia doméstica de hace mucho tiempo porque se escuchaban, y lo que hacían era subir la música. Ellos como vecinos subían la música para no denunciarlo. Bueno, creo que esas actitudes como sociedad del no te metas son las actitudes que nosotros tenemos que tratar de romper. Ese tabú hay que romperlo en la sociedad. Hay que meterse en algunas cosas, claro que sí. Lo que no quiere decir estar entrometerse permanentemente en la vida privada y en los problemas de pareja que todas las parejas tenemos, y problemas de convivencia que todo el mundo tiene. Bien, eso es una cosa. Pero si yo sé que mi vecino está pegándole permanentemente a una persona, sea a su esposa, a su hijo, a su tía, a su abuelo, la persona grita y le dice no me pegues, y yo simplemente subo la música para no escuchar, pero después livianamente salgo en la televisión a decir sí, yo sabía, la verdad que no habla bien de nosotros como sociedad. Cierro paréntesis. Bien. Entonces, volviendo al caso de Brisa, nosotros tenemos desde el Ministerio la convicción de que efectivamente había un conocimiento previo por un engaño que este individuo hizo con una niña, y manipulando la inocencia de una niña que va a la escuela con moña y túnica. Entonces yo tengo una hija además de 11 años y me queda muy claro que la inocencia de un niño, aunque pueda parecer más grande, aunque ya está terminando 6º año y tiene niveles de autonomía para algunas cosas, tienen una inocencia que tienden a creer determinado tipo de cosas y que se los puede perfectamente engañar. Y estos manipuladores tienen un altísimo nivel de satisfacción en el proceso de engaño, porque es parte del ejercicio del poder. ¿Sí? Es el ejercicio del poder sobre la manipulación, y eso le da un nivel de satisfacción. Por eso muchas veces demoran en concretar, en ultimar a la víctima, porque ese proceso de preparación, de seducción, de probar el riesgo, como es haber hecho lo que hizo, de abrir la puerta y decir, perdiste el ómnibus, no sé, te llevo, cosas de ese tipo, le da ese nivel, en esa forma perversa de construcción de este individuo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la forma en cómo se dio ese vínculo es un tema que creo que hay posibilidades, hay algunas hipótesis que se pueden asegurar con más firmeza, y otras esperemos que sí. Él tuvo, que también, aunque son más complejas, porque él borró en forma muy consciente todos los registros de su teléfono celular, una cantidad de cosas hizo para cubrir algún vínculo previo, ¿no? Pero no hay tecnología en manos de la policía que aún borrándolo uno pueda obtener información de ese tipo. Sí, hay algunas de esas tecnologías, demoran un tiempo importante porque tengamos en cuenta que mucha de esa información hay que pedirla a Estados Unidos. Uh-huh. Y hoy Internet y muchos de los software que son más conocidos, ejemplo Facebook es una empresa privada, y por lo tanto para habilitar información de los usuarios, no crean ustedes, no es un protocolo fácil, ¿me decís? No crean que esa empresa, incluso con situaciones de este tipo, ¿ah? Entonces, de todas maneras, claro, porque uno podría suponer las reservas que una empresa como Facebook pueda tener en caso que, cito la situación, cualquiera de nosotros podemos entender, un gobierno con cierta tentación autoritaria quiera seguir los pasos de ciudadanos que le critican, uh-huh. Ponele. Entonces yo entiendo que la empresa diga, no, espere gobierno, usted ¿no? Exacto. Ahora, dijera Cita Rosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cualquiera puede advertir
vivas al sur o al norte del Ecuador, que en circunstancias de estas, la premura y la disposición a otorgar información puede ser muy importante para cualquier investigación, ¿no? Sí, es así. De última, el foco de la acusación está asegurado, porque la acusación es por homicidio, por privación de libertad y por violencia hacia la niña. ¿No hay posibilidades que haya perpetrado otro tipo de crímenes, no necesariamente asesinatos? No lo sé, ¿no? Nos hubiésemos enterado por otro lado que falta una niña o un niño, ¿no? Pero quiero decir, no hay ninguna razón para suponer que su trayectoria delictiva haya acabado el otro día y entre la última y esta no haya habido otros casos, ¿no? No hay razón para suponer que no lo haya hecho. De hecho, en el día del fin de semana se presentó, él vivía con una expareja desde enero, vivió con una pareja entre enero y octubre de este año. Esa pareja tenía de otro matrimonio 3 hijas, 2 de 8 años y una de 5. La pareja lo denunció por violencia doméstica. Sí. Y le iban a poner una tobillera, etcétera. ¿Esta semana? Claro. Pero ahora apareció una denuncia del entorno de la familia donde señalan que a partir de esto las hijas comenzaron a hablar y aparentemente ya habían dado habían hablado sobre este tema previamente, pero el entorno familiar no le había creído, que él abusaba de esas 3 niñas. Lo que hacía era, iba en el taxi y las sacaba a pasear, pero siempre de a una, a las niñas, y le decía que les iba a enseñar a manejar. Entonces las subía a la falda y las sacaba a pasear manejando. Y la niña, sobre todo la niña menor, la de 5 años, fue la primera que empezó a hablar de que este individuo le ponía la mano entre las piernas, etcétera, evito los detalles. Y empezó a tener reacciones de que cuando venía este sujeto a visitar a la madre, le tiraba piedras al auto, la niña de 5 años. Como una reacción. Bueno, entonces, evidentemente, esa es una denuncia que se está sustanciando, que se adosa ahora a esta causa. Y es probable, bueno, y de hecho también hay una evidencia de que ese mismo auto que él tiene, con descripciones muy contundentes en cuanto a las características del auto, intentó subir a 2 niñas al auto el día 14, primero en La Floresta y después el día 15 en Costa Azul. Y en el primer caso, el día 14, lo que sucedió fue que en una escuela, de ahí en la zona de La Floresta, a las 5:30, a las 5 que termina la escuela, una madre que tiene 3 niños en esa escuela fue a buscar a sus hijos a la escuela. Subió a 2 en la moto y una niña de 8 años en bicicleta iba, es un balneario, ¿no? Entonces, sí, entiendo perfecto. La madre iba en la moto y la niña iba en la bicicleta adelante. La niña empezó a pedalear y se adelantó como 80 metros y vino un auto un auto que lo describen como el mismo auto Bordeaux, Megane, etcétera. Se le acercó a la niña casi que arrinconó a la niña contra la banquina y le dijo que subiera al auto. La madre vio que algo raro había, adelantó la moto y el auto se fue y la niña se puso a llorar. Pero esa madre, ese día, el 14, no hizo la denuncia de este hecho. Al otro día la niña va a la escuela, cuenta lo que pasó y la maestra de su clase le parece algo grave eso y por precaución llama por teléfono a la seccional. La policía va a la escuela, habla con la maestra. Bien la maestra, ¿no? Sí, total. Una vez más de sí. La maestra. La maestra, van a la escuela, la policía, habla con la directora, habla con la maestra, conocen la situación, le dicen que no hay ninguna denuncia, identifican a la madre y la citan a la madre a la seccional para que haga la denuncia y ahí la madre hace la denuncia.
Pero ese mismo día, 15, en la mañana, a las 7:30 de la mañana, un auto con similares características a la que tenía O sea, un rato antes, digamos. Claro, un rato antes, en otra escuela, en Costa Azul, este individuo buscó a una niña que en este caso tenía 10 años, que iba caminando hacia la escuela, que iba en bicicleta hacia la escuela, y ahí sí se bajó del auto y intentó forzarla a subirla al auto. Y la niña se zafó y se fue corriendo, y un vecino que estaba regando ahí el pasto vio que algo había raro, el auto se fue y la niña se fue llorando y bueno, y ahí se radicó la denuncia. Entonces, esto se investigaba, pero evidentemente no es cierto que la policía ya sabía que este individuo estaba haciendo esto, como se ha dicho por ahí. Lo que había era simplemente una denuncia. Imagínense, en el caso... Esas denuncias no permitieron dar ni con el auto y por ende con la persona. Antes. No permitieron, porque incluso en el primer caso la madre sostenía de que no le quedaba claro cuál era el motivo, si había sucedido efectivamente algo, porque la niña se puso a llorar pero no dijo mucho. Simplemente, pero además ella lo estaba viendo, vio la situación. Probablemente el que iba en el auto no se dio cuenta que la persona de la moto era la madre. Obvio. Entonces se le arrimó simplemente, y fue una situación que a la madre le pareció confusa y que incluso no ameritaba, dijo ella, una denuncia, porque no tenía mucho dato. Sí, entiendo. ¿No? Entiendo. Estoy dando mucha transparencia y que también ayuda a dar la tranquilidad, porque también se dicen muchas cosas. Lo que sucede es que frente a esos dos hechos que sucedieron en las escuelas, nosotros desde el Ministerio del Interior le informamos a Primaria, y la jueza ordenó, por precaución, un patrullaje intenso en el entorno de esas dos escuelas. Y la fiscal tomó, eso se judicializó, y la fiscal tomó una serie de acciones. Cuando sucede lo de Brisa, que aparece en las cámaras este auto, ahí nosotros relacionamos como una hipótesis que era probable que, mirá, también en Canelones, hace 3 días atrás o 4, hay una denuncia no muy precisa de un auto que, con estas características que describí, que estuvo en una escena similar. Pero bueno, después aquí en Montevideo el tema de las cámaras, la tecnología, ayudó muchísimo a que esa situación se aclarara y se empezó a vincular. Vamos a una brevísima pausa, Gustavo Leal. Incluso en un rato ya vamos a estar hablando con el psicólogo Álvaro del Curi en su habitual columna. Bueno, también desde su lugar, claro, va a abordar estos temas, ¿no? Pero hay una pregunta sobre la cual yo hablaba más temprano a propósito del mensaje de una oyente, y porque también lo había hecho antes, y es, más allá de todo tipo abanico de presuntas soluciones, ¿no? Que van desde la desde la pena de muerte, pasando por la cadena perpetua, la castración, etcétera, 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 el registro de abusadores, bueno, abanico amplio, ¿verdad? Uh-huh. En todo caso, hay algo que parece estar mucho más a mano, más cerca, y que además luce, a lo mejor es porque lo veo yo desde ese lugar, de mayor sentido común, y es una persona que ha protagonizado crímenes de distintas formas de abuso sexual, y en particular para con niñas o mujeres, que tenga la posibilidad de trabajar de taximetrista, parece ser una clara contradicción, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto nos vuelva a ocurrir? Por lo menos eso solo. Yo no digo que de acortar eso no hubiera pasado, porque todos estos cuentos que tú haces lo hacía en su auto particular, ¿no? Claro. Pero también sabemos que en su taxi habría llevado... ¿Se entiende? Es como cuando vos te vas de tu casa y pones una reja. ¿Te da garantías absolutas? Claro que no. Pero si no tenés la reja, a lo mejor tenés más chance que te entre un chorro, ¿no? Sí, no hay duda. Luego de la pausa, ¿sí? Perfecto. Estamos con Gustavo Leal, estamos poniendo la mañana en camino, ya han llegado algunos mensajes, 099-894-987, recuerden WhatsApp o SMS, 099-894-987, también puede usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino y yo te dejaba planteado, Gustavo Leal es sociólogo, pero además es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Si hay formas de evitar lo que para mí es un sentido común, que una persona con este legajo, con estos crímenes y con cierta propensión a repetirlos, y ni siquiera estoy hablando con el diario del lunes, una vez conocido toda esta andanada de nuevos hechos que incluyen el asesinato a la niña. Estoy hablando de lo que ya se sabía, ¿verdad? Fue una vez a la cárcel, salió, volvió a ir a la cárcel, salió. Posibilitarle que trabaje en el taxi con todo lo que ello implica, poder, volante, conducir, lo que tú cierras perfecto para una persona enferma manejar el taxi. Totalmente. Además, ¿no? Es decir, manejar la situación, en el sentido literal. Manejo la situación. Tengo esa posibilidad de sentarme una niña en la falda, ¿no? En fin. No quiero caer en demagogia ni en golpes bajos. Pero además, además de todo eso, si no tenemos en nuestro orden legal la posibilidad de evitar que eso ocurra, de evitar que el hombre trabaje, no, ni siquiera voy a tanto, que trabaje, pero que no trabaje en un taxímetro. Y termino con esta reflexión. Lo decía una muchacha, una oyente de hace un rato. Vos y yo tenemos edades similares, ¿verdad? Yo soy 65, vos creo que sos un poquito más chico. Soy más joven, por suerte. Sí, ¿no? Sí. Pero no tanto. No tanto. Pero bueno, serás del 70 y poco. 68. ¿Viste? Ahí, estoy cerquita. Vos y yo sabemos, no conozco mucho tu historia, en casa subir un taxi era una fiesta, era un acontecimiento, o porque alguien estaba muy grave y había que ir rápido al médico, o bueno, en general no teníamos dinero, ni para eso ni para muchas cosas menos. Pero lo que te quiero decir es que el taxi era sinónimo de seguridad. Mandamos niños a la casa de los abuelos en taxi porque no teníamos quien los llevara. El taxi era como, no me llevas, llevamos lo más preciado, lo poníamos en un taxi. ¿Cómo le vamos a dar a un taximetrista? ¿Cómo le vamos a dar a este hombre la posibilidad de que él ocupe ese lugar? ¿No se podría hacer algo al respecto? Sí, yo creo que sí. Y creo que hay que hacer otras cosas al respecto. Estoy hablando de lo mínimo, ¿no? Sí. Pero para empezar, a mí me parece que las personas que cometen delitos violentos y que van a la cárcel tienen que tener un abordaje que sea diferencial en la medida del tipo de delitos y de la reincidencia. Y estoy convencido que como sociedad nosotros debemos dar un debate responsable sobre ese tema, que es un debate calmo, pero profundizando en algunos de los puntos centrales, que tiene que ver con que, la sociedad ubica a la cárcel como un lugar para rehabilitar. Pero creo que como sociedad no podemos ser ingenuos. Entonces, yo doy oportunidades, puedo aceptar dar oportunidades a quien se equivoca una vez. Y por lo tanto creo que algunas de las normas legales que existen vinculadas a la posibilidad de redimir pena, por ejemplo, del 2x1, ¿no? Cada un día redimen un tercio de la pena si trabajan y estudian en la cárcel. Eso obviamente lo tiene que aceptar el juez, pero uno va computando, si uno trabaja y estudia en la cárcel, se va generando como un bono a favor, que en el momento de la audiencia uno puede reclamar que el juez haga valer ese bono. Sí, y recordemos que eso... El bono lo hace valer el juez, no es automático. Pero en todo caso, igual, no es gracioso eso, tiene una lógica. En el marco de la recuperación, el trabajar y el estudiar apuntan en esa dirección. Sí, ¿no pero yo creo que eso tiene que tener... Yo digo la filosofía de la herramienta. Sí, yo concuerdo con la filosofía en general, pero la realidad no es general, tiene particularidades. Completamente de acuerdo. Entonces, me parece que eso merece un ajuste. En primer lugar, que a las personas que reinciden, es decir, a los que cometen un delito y entran por segunda vez y son procesados, ese beneficio no debería existir.
¿Por qué? Porque claro, ese beneficio ya luce como una estrategia. Como sociedad, nosotros podemos dar una oportunidad a alguien que por distintos motivos comete un delito y bueno, es cierto que hay mucha gente que tropieza una vez y bueno, se encarrila. Pero una cosa es eso y la otra es ser ingenuos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que a los delitos violentos, homicidio, delitos sexuales, secuestro, incluso siendo primarios, creo que no deberían de tener ese beneficio. Uh-huh. ¿Sí? Y a los reincidentes en general, entiendo, creo que ese beneficio no corre. ¿Por qué? Porque es una manera de poner también un límite. Hay gente que tiene a ver, este individuo, vamos a hablar, dejar de hablar de la gente. Este individuo tiene 2 procesamientos con prisión, ¿sí? Y puede verse beneficiado por ese mecanismo. Entonces, yo lo que digo es, no quiero que eso suceda. No quiero que eso suceda. Entonces creo que ahí... Que no dependa del juez de turno si le concede o no, eso, porque siempre está esa posibilidad, ¿no? Sí, pero a mí me parece que nosotros como sociedad tenemos que dar una discusión general sobre derechos y responsabilidades en la sociedad. Eso que tú decís, ¿no luce como endurecimiento de penas? Y el endurecimiento de penas no, según ciertas escuelas, señala que no ayuda a disminuir el crimen. No me gusta discutir de esa manera, porque prefiero plantear el tema de otro ángulo, prefiero plantear el tema desde el derecho y de las responsabilidades de vivir en comunidad. Entonces, como sociedad, si yo, si yo cometo un delito violento, me parece que tengo que asumir mi responsabilidad. Y es verdad que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a pagar por las cosas que hemos hecho. Y no puede haber descuentos permanentes. No podemos tener un sistema de descuento permanente. Yo no lo comparto. No lo comparto y no creo que eso sea rehabilitación. No creo que eso sea rehabilitación, porque conozco, hago un seguimiento de las personas que ingresan al sistema carcelario y de las personas que salen del sistema carcelario, y hay gente que a veces que entró 7, 8 veces a la cárcel. Entonces, por rapiña, por atentado violento al pudor, etcétera, etcétera. Entonces lo que digo es, creo que lo que hay que hacer es hacer cumplir las penas, no endurecerlas, para hacerlas cumplir. Nosotros tenemos un sistema que es bastante rígido en algunas cosas. Bueno, también él dice, a mí me parece que a veces en el caso de algunos fiscales, como el caso de él, hace como, no sé, un protagonismo y una teatralidad que no me parece que colabore, pero creo que pero hay más que allá de las formas, la esencia es esa, dice, no endurezcamos penas, simplemente cumplámoslas. Bueno, yo creo que la necesidad de ajustar alguno de ese tipo de normas es importante. Y ahí lo que hay que dar es un debate que tiene que ver con la rehabilitación, pero tiene que ver con la responsabilidad, porque si no, a ver, la vida de un individuo, nuestra vida, tiene un promedio en el Uruguay 74 años, 80, 74, 75 años la esperanza de vida. La vida es muy corta. Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta que los individuos tienen que poder asumir determinado tipo de responsabilidades en algún momento cuando son adultos. Yo a un niño le puedo dar muchas oportunidades porque está aprendiendo, ¿no? Y porque evidentemente hay un proceso de error y de aprendizaje a través del error. Pero con un adulto que es un homicida, que es un violador, que es un rapiñero, o que es un secuestrador,
yo tengo que poner algún tipo de límites, y me parece que hay cierto tipo de cosas que ni siquiera pueden estar previstos. En todo caso, si quiere estudiar o si quiere trabajar, tiene que ser en beneficio propio para poder sobrellevar mejor el encierro. Pero no tiene por qué ser un mecanismo que de alguna manera le permita a un reincidente, ¿sí?, acortar la pena. Pero que la sociedad define. Lo que vos me respondiste es que es muy claro y es de recibo en cuanto que conceptualmente se entiende muy bien. No es exactamente lo que yo pregunté, porque aún cumpliendo toda la pena, me queda claro, no es sí, discutiendo ese lugar, la persona va a salir, sí, ¿no? Razonemos por el absurdo. Pablo Goncalves fue a prisión durante un tiempo, igual aún así redimió pena, ¿no? Porque, sí, en fin, una parte de la pena estuvo 22 años. Bueno, tampoco es que entró un día y salió otro, ¿no? Mató a 3 personas, ¿no? Por eso, salió 22 años después, mató a 3 personas, a 3 mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Razonemos por el absurdo. Supongamos que Goncalves se hubiera transformado en profesor de danza, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurriría que una academia de danza lo contrate a él, porque ya cumplió su pena, para darle clase a muchachas jóvenes de danza? A nadie. Sentido común. ¿Por qué? Porque mató a 3 jóvenes. Lo mismo quiero decir acerca del taximetría. ¿Se entiende? Totalmente de acuerdo, pero de algún modo, un tipo de freno tiene que haber. Mire, señor, usted cumplió. Perfecto. Vamos a... No entro en otros planos acerca de la rehabilitación o no, pero usted, que es un agresor sexual, no puede manejar un taxi, que es la cabina perfecta de perpetrar una agresión. Comparto eso, y también quiero decirle a las personas que están escuchando que en estos días hemos escuchado por parte del sistema político algunas propuestas que empiezan a llover como si recién hoy se necesitara el agua. Y, por ejemplo, hablaron de un registro, sí, de personas abusadoras. Y realmente a veces nosotros discutimos en la sociedad con poco conocimiento. ¿Por qué? Porque los mismos senadores que están proponiendo eso deberían de saber, si es que estuvieron en el Senado trabajando la semana anterior, que el Senado aprobó un proyecto que fue presentado por el gobierno que plantea un registro. Y dice lo siguiente, yo se lo quiero leer, el texto dice: las sentencias, las personas que tienen una sentencia de condena en delitos sexuales, desde el abuso y violación hasta la distribución y pornografía infantil, conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y en todas aquellas actividades que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, tanto en cargos públicos o privados, en la educación, en la salud o en la salud. Y para esto, ¿qué quiere decir? Que para esto hay que hacer un registro. Entonces, esto está aprobado. Lo aprobó el Parlamento la semana anterior. Coincidió con lo de Brisa, no es en el marco. No es en el marco. Entonces, no me doy cuenta si el taxímetro aplica en eso. Alguna lectura podría entenderse que sí. En la reglamentación de esto, que es bastante, la deja abierta, en la reglamentación de cómo se hace ese registro, evidentemente se puede incluir también el transporte público, puede incluir que no puede manejar obviamente una bañadera, yo le digo en mi época de bañadera, ahora es la camioneta. Viste que no sos tan joven, ¿no? Claro, la camioneta de escolar, claro. Eventualmente ahora que vemos este tema con el taxi, por ejemplo, se puede incluir ahí, es decir, que eso está previsto. Ahora esto va para la Cámara de Diputados. Entonces, a veces... Para seguirte bien, porque vos sos hombre de gobierno, vos estás diciendo que hay discursos desde el sistema político, y presumo, te estás refiriendo desde la oposición, que piden lo que en realidad ya está aprobado. Exactamente, sí, piden lo que está aprobado. Y a veces, intentan radicalizarse en algunas posturas para tener un poco de prensa. Entonces, claro, puedo pedir la cadena perpetua, que lo cuelguen en una plaza, etcétera. Pero, a ver,
Cuando hubo que trabajar en esta ley, no necesariamente, si yo les muestro el registro de participación y de concurrencia al Senado, cuando se votan estas cosas, uno también podría preocuparse, pero no quiero entrar en eso. Vos está bien, yo voy hasta ahí, pero vos sos inteligente y yo no lo seré tanto como vos, pero tampoco soy de los más tontos de la clase. Vos querés decir que muchos de los que ahora están reclamando por medios de comunicación no saben que ya acaba de ser aprobado esta norma y además no lo saben porque ni siquiera asistieron a las sesiones o a las comisiones. Y porque tienen un registro de participación en el Parlamento que si fueran a la escuela perderían el año. Necesito preguntarte, ¿de quiénes hablas? Y de muchos de los senadores de la oposición. ¿Del Partido Blanco, del Partido Colorado? No, del Partido Nacional en particular. Porque, por ejemplo, Bordaberry es de los que más trabaja y más asiste. ¿Del Partido Nacional? ¿Estás hablando de alguno de los precandidatos a la presidencia? Sí, estoy hablando de La Calle, de Verónica Alonso. Es cuestión de que miren el registro de su participación en las comisiones y en el Senado. Esto es público. O sea, hay algunas investigaciones que se han hecho. Bueno, hace poco además salió. Claro, que se publicaron. ¿Quiénes son los que más faltan? Pero aunque no se hubiera publicado, igual son de acceso público, creo. Sí, claro. A lo que digo, lo que digo es que este tema del registro está aprobado por el Senado. A ver si te entiendo. No me pidas registro porque registro acaba de ser aprobado. Sí, claro. Y a lo mejor me lo estás pidiendo porque no lo sabés, porque no vas no trabajás tanto en el Parlamento. O porque quiero tener un poco de perfilismo y de minutos en los medios de comunicación. Y bueno, aprovecho una circunstancia, pero me parece que eso está. Ahí uno puede decir, bueno, pero yo el registro que pido también es un registro de vecindad, ¿no? Al estilo Estados Unidos, se mueve. Claro, al estilo Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que para eso hay que cambiar la Constitución. Porque también hay que ser responsable en estas cosas. A veces la cadena perpetua exige un cambio de Constitución. Claro, entonces a veces se plantean cosas al grito que son inviables de procesar en el corto plazo. Porque, por ejemplo, ya se planteó que el registro de vecindad, constitucionalistas que no son oficialistas, como Martín Rizzo, por ejemplo, que dice que no es constitucional tener un registro, incluso que sea un registro abierto y público total. Este tipo de registros tienen que tener un nivel de acceso a los efectos de que uno después no vote una ley que se transforme en una ley que no se puede aplicar. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que generar situaciones que funcionen. Uno puede plantear, por ejemplo, de que estas personas tengan que tener un sistema de control posterior, los abusadores, por ejemplo, un sistema de libertad vigilada, posterior, etcétera. Me parece que es importante, pero también, o tal vez más importante, o no sé si más, pero muy importante, o al pie de la importancia, es poder denunciar. Porque yo acabo de contar minutos atrás algunas de las situaciones que están detrás de este individuo que nosotros tenemos el convencimiento que es el responsable de haber asesinado a Brisa González, donde no hubo denuncias. No hubo denuncias. Entonces, ¿De qué tipo de situación? Por ejemplo, de la situación que vivía la expareja con sus hijas. La persona que denuncia. Se está poniendo el foco, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Exactamente, que a veces esas cosas ocurren en el ámbito familiar. Está pasando ahora con el connotado profesor de música, ¿no? Mediático, que surgió un caso y ahora empiezan a aflorar otros, ¿no? Sí, pero todavía no hay denuncia. Incluso instituciones que han dicho, nosotros habíamos escuchado, ¿no? Sí. Ojo, la gente tiene derecho a preservar su honor. Con este caso, porque ya estamos pasados de hora. Con relación al caso del profesor de música, no hay denuncia radicada. Hasta ayer al menos no había. En la policía, digamos. Nadie fue hasta una sede. Puede que esté en la sede judicial y la policía aún no lo... ¿Entiende lo que digo? Que la denuncia haya sido ante los estrados, que creo que se puede hacer también. Sí, ¿no? La información que yo tengo es de que estaban colectando evidencias las personas relacionadas a esto y que iban a hacer la denuncia. Al menos hasta ayer, que yo sepa,
Para entender cómo funciona el sistema, no un padre de uno de los chicos presuntamente abusado por ese profesor salió en Canal 4 a dar su testimonio vía teléfono, ¿no? Un testimonio que lo escuché, me pareció conmovedor, pero a su vez muy detallado y muy ajustado a los hechos, ¿no? El propio padre. Me decís que ese padre no hizo la denuncia ante el Estado, entonces... Lo que yo puedo asegurar sí. Es que hasta el día de ayer a las 5:30 de la tarde no había radicada ninguna denuncia en la órbita policial sobre este caso. Bien, bueno, muchas gracias, Gustavo. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias por el aporte, gracias por la entrega. El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com